Buenos días, bienvenidos a la inducción en seguridad y salud en el trabajo. Aquí ampliaremos todos los conceptos que tenemos frente a seguridad y salud en el trabajo, enmarcados bajo el Decreto Ley 1072 del 2015, que es el compilado de normas y leyes aplicables laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la resolución 0312 del 2019, que es la que nos dice cuáles son los requisitos aplicables en seguridad y salud frente a la cantidad de trabajadores que cuente o con los que cuente una organización o el nivel del riesgo. Bien, antes de que hablemos de qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a desglosar rápidamente la palabra seguridad y salud en el trabajo. Es súper clara. Antes este concepto estaba llamado como salud ocupacional y se crea porque en las organizaciones no había ningún control laboral ni ninguna garantía laboral para las personas que eran contratadas para determinado oficio. De hecho, se pueden ver registros en donde hay personas en la construcción en Estados Unidos en rascacielos sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de anclaje, sin ningún tipo de, ni siquiera un elemento de protección individual que permitiera salvaguardar su vida durante las actividades contratadas. Por ese motivo, y no solamente era en Estados Unidos, era en todo el mundo y habían cantidades de muertes, personas discapacitadas que ni siquiera recibían una indemnización. Por eso se entró a regular con el fin de también minimizar las cantidades de heridos, muertes y procesos injustos que se generaban sin garantía alguna en las organizaciones cuando se hacía una contratación para una actividad laboral. Se regula y se entra a exigir en Colombia, razón por la cual se hace el compilado del 2015, la del 1072, aunque ya mucho antes era regulada, sino que pues también muchas empresas de pronto no lo cumplían. Por ese motivo se crea el sistema de gestión, que ¿qué es? Es un proceso lógico, por etapas, está basado en la mejora continua, incluye políticas, incluye planificación, incluye evaluación, auditoría, acciones de mejora con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar una actividad en espacios laborales. ¿A quiénes le aplica? Le aplica a todos los empleados públicos o privados, a trabajadores dependientes o independientes, a cooperativas, a trabajos en misión, a contratantes en contrato civil, a comerciales, a todo lo que esté en el sector económico e incluya una actividad laboral. Esto también incluye y cobija a las amas de casa que hacían oficios varios en diferentes casas y cuando tenían un accidente laboral no les era reconocido. Entonces, toda actividad dependiente o independiente es aplicable en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les mencionaba, no había anteriormente un control en donde de verdad se aplicaran estrategias que dieran como prioridad la vida antes que incluso la actividad económica, porque pues igual sin seres humanos no se pueden todavía desarrollar las tareas completas por más tecnología que haya. Entonces encontraba uno prácticas como estas que están acá. Miren esta, por ejemplo, ni siquiera tiene una careta de protección en el momento de la soldadura, o no se tomaban ni siquiera en cuenta los espacios, la estructura e incluso, o sea, bueno, igual acá se caería. Donde acá se desolde, ellos tienen una caída de más de 1,50. Recordemos que trabajo en alturas es a partir de 1,50 de para arriba o de para abajo. Esto es líquido inflamable y ellos están fumando acá. Estas son las razones por las que también hay que tener seguridad y salud en el trabajo, orden y aseo, programas de orden aseo, de inspecciones locativas, programas de riesgo eléctrico. Miren este por ejemplo.
en lugar de utilizar el mal llamado gato, tiene unos pareles acá que si esto se partiera, lo espichan. Esta era la que les comentaba de que en los rascacielos de Estados Unidos nunca hubo un anclaje seguro, pues anteriormente las primeras personas que los empezaron a construir. Entonces estas personas se caían y pues no, o sea, nada, morían instantáneamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Hay que partir de la base de que para hacer un sistema de gestión tiene que haber un recurso documental. Ese recurso documental está elaborado bajo unos criterios técnicos de una persona avalada para realizarlo. Entonces, es una persona tecnóloga, profesional o especialista que tenga licencia ocupacional vigente expedida por el Ministerio de Salud. Y esas personas son las que tienen el criterio para dar las estrategias, ya sea por procedimientos, políticas, programas, campañas, formatos que salvaguarden, la vida de una persona. ¿Cuáles son las ventajas de tener entonces un sistema? Tiene la mejora de ambiente de trabajo, tiene bienestar y calidad de vida, que es muy importante, disminución de tasas de ausentismo por enfermedad, reducción de tasas de accidentalidad, mortalidad o en los accidentes de trabajo también hay una disminución, entre otras tantas ventajas. Y esto obviamente optimiza además el trabajo. Hay que tener en cuenta que entre menos accidentes laborales o enfermedades laborales haya en una persona, por ende su puesto va a estar menos ausente y va a poder cumplir con sus tareas. Entonces, como había tanta normatividad colombiana en materia de seguridad y salud y algunas organizaciones omitían información, y recordemos, el hecho de que no conozcamos la ley no nos exime de ella. Entonces, como habían tantas organizaciones que de pronto decían, yo esa norma no sabía que estaba, o no estaban pendientes de su matriz legal, entonces el gobierno dijo, listo, creemos entonces el compilado de seguridad y salud en el trabajo y acá unificamos todas las normas aplicables en materia de seguridad y salud. Y es creada y aprobada. Pero resulta que esta pedía una cantidad de requisitos que para las MIPYMES era muy difícil de alcanzar. Por ende, dan alcance con la resolución 0312 del 2019, en donde indican cuáles son los requisitos aplicables a cumplir de acuerdo a la cantidad de empleados y al nivel de riesgo que se tiene. Entonces dice que si usted tiene entre 1 a 10 trabajadores, tiene que cumplir con 7 requisitos legales de la 0312. Dice que si usted tiene a 21 trabajadores, tiene que cumplir con 21 requisitos, independiente de su forma de contratación. Dice que si usted tiene más, entre 21, esto es más o menos entre 21 y 50. Dice que si usted tiene más de 50, usted tiene que cumplir con 62 requisitos. Ahora, si usted tiene una empresa o está en una empresa que tiene esta cantidad de 1 a 10 trabajadores, pero hacen trabajo en alturas, hacen excavación, manejan riesgo químico u otro que sea considerado como trabajo de alto riesgo, es decir, que sea riesgo 5, debe también manejar 62 requisitos. Eso es lo que nos dice y de esa manera la clasifica para que haya un mejor control. Entonces, listo, ya están las normas y ahora entendemos por qué nos aplica seguridad y salud en el trabajo en todos los espacios laborales. Pero hay otra parte que tenemos que cumplir como colaboradores funcionarios, ya sean de planta, carrera, contratación por prestación de servicios u otro. Y esa parte es también cuál es nuestra conciencia frente a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es
que seguridad y salud lo que hace es prevenir y controlar riesgos. Para prevenir y controlar riesgos yo tengo que tener en cuenta y tener claro qué es un accidente de trabajo. El Ministerio de Trabajo nos dice que un accidente de trabajo es todo acontecimiento repentino que sucede por causa o con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este hecho el trabajador tenga una lesión en su cuerpo, se perturbe en sus funciones, se le genere una invalidez o incluso el trabajador muera. Es decir, que haya un daño. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un accidente de trabajo? Es decir, que tengo una lesión, una herida, un corte, una fractura. Tengo que hacer un reporte a la ARL por medio del asesor líder o responsable del sistema de gestión. Pero entonces, si esto es un accidente de trabajo, ¿qué es un incidente de trabajo? El incidente de trabajo es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadenan una lesión en las personas, daños a la propiedad o procesos ambiente. Es decir, este es el casi. Casi me caigo. Iba bajando la escalera corriendo y casi me caigo, pero no me caí. Es decir, una probabilidad de caída. O el piso estaba mojado porque estaban trapeando y yo pasé y casi también me caigo. Estas son probabilidades de sucesos que ya les voy a explicar cómo se manejan, cómo los manejamos en seguridad y salud y cómo se logran medir, porque pues riesgos, que también ya los vamos a ver, son muchos, pero el tema está en la incidencia, en qué tan probable es que ocurra. Entonces, si yo tengo un accidente de trabajo, es decir, si me fracturé un brazo y estaba en una actividad laboral, una actividad que me dijo mi jefe que tenía yo que realizar, es decir, hace parte de mi trabajo. Entonces, tengo el accidente de trabajo, lo que hago es reportar para que me atiendan en el primer centro de salud, ya sea que me puedan dar un primer auxilio en el lugar o que me puedan llevar a un centro indicado, que en nuestro caso en La Peña sería el puesto de salud. Sí, bueno, tengo la lesión y esta indica que tendré una investigación de accidente con revisión por la ARL, que tuve que llenar también un FURAT, un reporte a la ARL, FURAT. Y el incidente no sucedió, pero lo que puedo hacer es que aunque no siempre requiera de una investigación de accidente, sí puede llevar un reporte. Entonces, ¿qué hay un cable pelado en la oficina tal? Entonces se reporta a tiempo para que se pueda controlar y así se puede prevenir un accidente de trabajo. Teniendo esto claro, entonces tenemos que tener en cuenta qué es una enfermedad laboral. Y una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, si estuviésemos en un cuarto frío y la persona todas las noches tiene que trabajar en ese cuarto frío sin ninguna protección, a través de los años puede llegar a generar problemas respiratorios, puede llegar a necesitar oxígeno y esta sí podría ser debido a estar todos los días trabajando en ese cuarto frío. Teniendo claros los anteriores conceptos, también es muy importante que tengamos en cuenta que como empleados, contratistas, colaboradores, también existen en nuestro medio actos inseguros y condiciones inseguras. Un acto inseguro se refiere a toda la acción o decisión humana que puede causar una situación insegura o un incidente, con consecuencia para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. También el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras. Una condición insegura es, por ejemplo, si en mi trabajo yo no sé trabajar, me pidieron una tarea que tengo que ir a traer un documento o un insumo
Y aunque yo no sé manejar, cojo un vehículo y lo primero que hago es estrellarme. No tengo licencia de conducción de vehículo de 4 ruedas y lo primero que hago es estrellarme. Lo que yo primero hice fue un acto inseguro, porque no tenía la capacidad para manejar. Condición insegura es el elemento de los equipos, es decir, el medio, la materia prima, las herramientas, la maquinaria o instalaciones que se convierten en un peligro para la persona. Aquí aplican mucho sobre todo las herramientas hechizas. Entonces ve uno que de pronto el taladro no es taladro, sino lo arreglaron, o el rastrillo no era rastrillo, el equipo de pronto ya está tan cambiado que no tiene sus funciones primarias, entonces esa ya puede ser una condición insegura. Y es importante tenerlas en cuenta porque en el momento en el que vamos a realizar una tarea, que debemos aplicar un semáforo, es decir, parar y decir qué es lo que voy a hacer, pensar cómo lo voy a hacer, tener en cuenta cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto y posteriormente actuar, es importante tener en cuenta que si yo cometo un acto inseguro, es decir, omitir algo solo de pronto por facilidad, pues puede generar un accidente grave. Un ejemplo de actos o de condiciones inseguras es este video que vamos a ver a continuación. We're all under pressure to get the job done. But regardless of how urgent or important a job may be, nothing's worth risking your safety. Whether you're a worker or an employer, together we can make the workplace safe. Grenade! Because no matter what you do, safety starts with you. Entonces, teniendo en cuenta y siendo claros ya en qué es un acto, una condición insegura, qué es un accidente, una enfermedad, ahora entonces vamos a entender qué es un riesgo. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro. ¿Y qué es un peligro? Es una situación física con un potencial de lesión para el ser humano, daño a las instalaciones, medio ambiente o una combinación de estas. En ese orden de ideas, entonces, lo que nosotros hacemos es ver primero el riesgo y de acuerdo al riesgo aplicarle un control para que el peligro no vaya a tener cavidad. Ejemplo, riesgo biológico. Entonces resulta que yo tengo que ir a una visita en campo, a una finca, porque, no sé, se van a mirar un cultivo. Hay una probabilidad de riesgo biológico de que si hay perros, los perros sean bravos y me muerdan. Eso es riesgo biológico por mordedura. Me puede dar infección, me pueden transmitir rabia. Entonces, como yo sé que ya contemplé que puedo tener una infección, que puede darme puedo contagiarme por rabia si no está vacunado el perro, porque pues, no sabemos si está vacunado. Entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son los peligros, o puedo simplemente tener la mordedura. Entonces, ya aquí lo que yo hago es aplicar controles. Entonces, ya solitos decimos, yo me voy a ir con pantalón largo, porque de pronto solo muerde el pantalón, entonces estoy minimizando la mordida. Eso digamos que cada quien es bueno que tenga en cuenta cuáles son sus riesgos para así poder aplicar autocontroles. No obstante, nosotros, por supuesto desde el sistema de gestión, aplicamos la matriz de peligros en donde evaluamos todas estas etapas. Se mira cuál es el riesgo, cuál es el proceso, cuáles son los peligros que trae el riesgo, si afectarían el fuente, el medio o la persona, cuáles son los niveles de incidencia, de frecuencia, qué tanto se puede dar, qué tanto no. Esto lo hacemos bajo una GTC que se llama la GTC 45, una guía colombiana. Y posteriormente entonces aplicamos los controles y allí determinamos si los controles son del medio, si son sustituibles, se pueden eliminar, si se le puede aplicar un control de ingeniería o en su defecto se le puede aplicar un control administrativo. Entonces, un control administrativo puede ser, por ejemplo, una capacitación. Entonces, yo no sé cómo de pronto se almacenan ciertos químicos,
tengo riesgo químico, pero en el momento en que lo determinamos nos dimos cuenta que con una capacitación puedo prevenir de que vaya a haber un conato de incendio porque puse dos sustancias que no tenían que estar juntas, por ejemplo. Un control de ingeniería puede ser que, por ejemplo, sea difícil llevar de pronto un equipo a otro lado y se pueda aplicar por medio de una herramienta que lo que haga sea por medio de pronto de poleas o demás, llevar la carga. Esos son controles de ingeniería. Se hace un análisis de cada una de las tareas que tiene cada persona o cada cargo y así se mira más o menos cuáles, más o menos no se contemplan todos los riesgos y se pueden así dar los controles que requiere cada uno. Igual en la ejecución constante, en las inspecciones de trabajo, en la ejecución de los programas, en la revisión de inspecciones de puestos de trabajo, determina uno si es viable, si está funcionando o en su defecto si hay que aplicar otro, es decir, que es de constante revisión. Entonces, vamos a tener una idea grande de cuáles son los riesgos que a los que puedo estar expuesto en mi trabajo. Por lo general todos los riesgos los tenemos de alguna manera ahí al ladito, solo que en algunos puede tener más probabilidad o más incidencia o más frecuencia y en otros no, dependiendo de las actividades. Entonces, ¿podemos tener riesgos químicos? Claro, porque por ejemplo el jabón del baño es un químico, el cloro es otro químico, entonces puede haber riesgo químico. El material particulado, el polvo, entonces digamos las personas que manejan maquinaria y tienen que transportar arena, esto es riesgo químico. Entonces, ¿cómo se puede controlar? Pues ya siempre se inicia controlando fuente y medio, pero en última si no se puede controlar ni fuente ni medio, lo que se hace es controlar el individuo. Entonces ahí sí se aplica el elemento de protección personal o el elemento de protección individual. Entonces en este caso puede ser un tapabocas, guantes, para prevenir cualquier causa que tenga riesgo químico. Riesgo ergonómico. Estamos expuestos ya sea por estar en posición bípeda o por estar sedentos, es decir, en una posición sentada constante en donde la circulación no va a ser la misma. Podemos estar expuestos a riesgos psicosociales. Recordemos que los psicosociales pueden ser estrés, puede ser que no me sentí hoy bien porque tuve un problema en casa y más toda la carga laboral que tengo. Estos son riesgos psicosociales. Riesgos físicos, entonces puede ser calor-frío, puede ser por vibración u otra termohigometría, es decir, cambios bruscos de temperatura. Riesgos biológicos, estamos expuestos por gripas, por mordeduras, estamos en una zona endémica, entonces podemos estar expuestos, podemos estar. Riesgos mecánicos, por supuesto, porque manejamos herramientas, desde, por ejemplo, la cocedora hasta una máquina grande de mano o una máquina, por ejemplo, una amarilla que también hace parte que aunque también aplica como vehículo, también es una herramienta. Entonces, estas que nos pueden ocasionar lesiones, atrapamientos, golpes, son riesgos mecánicos. Acá no nos muestra, pero estamos expuestos a riesgos públicos, estamos expuestos a condiciones de seguridad, estamos expuestos a riesgo eléctrico por cables, o también podemos estar en condiciones de seguridad a riesgos a todo el tema locativo. Entonces, si podemos tener caídas a nivel o a diferente nivel, digamos que la construcción de pronto, la baranda de la escalera que tengo que subir todos los días no está bien. Entonces, esos son condiciones locativas que nos pueden generar un accidente de trabajo, un riesgo. Y por supuesto, pues como les decía, lo que se hace es revisar cómo están los riesgos para así poder entrar a aplicar controles en fuente, medio, y persona. Al tener claros cuáles son los controles a esos riesgos y peligros, entonces se crean, dependiendo obviamente de ese diagnóstico, se crean los programas y en cada programa se crean estrategias, ya sean por medio de capacitación, campañas o actividades, que lo que hagan es eliminar, minimizar, controlar ese riesgo. Estos son algunos ejemplos de los programas que pueden llegar a salir de acuerdo al diagnóstico. Eso solamente lo sabemos cuando está ese diagnóstico. Entonces pueden haber programas de vigilancia epidemiológico, de salud mental, biomecánicos u osteomusculares, programas de medicina preventiva y del trabajo, estilos de vida saludables, programas de promoción y prevención,
programas de emergencias, programas de capacitaciones, programa de inspecciones de riesgo químico, higiene y seguridad industrial, mantenimientos y calibraciones. Así más o menos son los programas que se manejan, unos son reglamentarios y otros son de acuerdo al diagnóstico. De aquí también pueden salir otros que sean dados por jornadas de salud visual, por jornadas o por el examen ocupacional de ingreso, por controles de las mismas EPS que le digan usted, por ejemplo, no sé, está pesado, entonces tiene que tener más ejercicio. Entonces se puede aplicar de una manera en la que en estilos de vida saludable entremos a hacer más actividad física para disminuir esos posibles riesgos. Desde Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos un gran apoyo con la ARL que nos dice que entonces en caso de que una persona tenga un accidente, ellos nos apoyan dándonos la revisión si llegase a ser necesario porque el accidente sea grave por medio de la ARL. ¿Qué debemos hacer entonces en caso de un accidente de trabajo? Lo primero es dar un primer auxilio. Entonces, si la persona se cortó o se cayó o se desmayó, lo primero es dar un primer auxilio. Los primeros auxilios inician desde llamar al 123. Eso ya es un primer auxilio si por ejemplo no tienen una línea cerca. Posteriormente hay que informar al jefe inmediato para que así se notifique a la persona de seguridad y salud y se pueda hacer el reporte con la ARL. O directamente se haga el reporte a la ARL, entonces allá lo que hacen es atenderles por medio del FURAT, les dicen qué le pasó, cómo le pasó, en qué lugar de su cuerpo ocurrió, en qué ubicación estaba usted cuando ocurrió, horas y pues le dan la atención. Si llega a ser leve, pues entonces lo que hacen ellos es un seguimiento a la investigación de accidente, pero si llegase a ser grave, en ese orden de ideas ya ellos dicen es mejor que sea remitido a tal centro de salud, a tal IPS, o tiene mejor estas citas de controles para poderle revisar cómo sigue, darle controles, terapias y demás. Ya si tiene pérdida de capacidad motriz o si llegase a ser muy grave, entonces también hacen una evaluación, una junta de médicos para determinar cómo van a indemnizar o dar una pensión por ese suceso que tuvo. La ARL también nos apoya por medio del sistema con auditorías al sistema, capacitaciones para poder prevenir posibles accidentes, talleres, folletos, revisiones, una plataforma amplia para que podamos subir todo lo que hay que subir, porque pues el sistema tiene que ir avalado por la ARL. Ellos emiten un certificado anual en donde dicen, sí señores, esta empresa nos ha entregado todo y cumple documentalmente y en actividades con lo establecido por la ley. Entonces, recordemos que cada uno de ustedes tiene un gran apoyo que es seguridad y salud en el trabajo, que como ley el Estado les dice, tomen, ustedes van a tener un área de seguridad y salud que va a estar revisando constantemente que sus actividades estén encaminadas en la prevención de accidentes. Pero no obstante, ustedes no están solos, también por ley se tienen otros mecanismos de participación. Uno de estos es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este, lo que se hace es tener como un vigía y apoyo a seguridad y salud. Entonces el comité, así como periódicamente revisa que efectivamente se estén haciendo las actividades, se cumpla con el cronograma, se estén dando capacitaciones, se hagan programas, se hagan actividades en pro de la salud de los trabajadores. Asimismo, también ellos dicen, bueno, entonces vamos a hacer nosotros también una inspección de trabajo, una capacitación, vamos a escucharlos si se presenta de pronto que la silla o que el puesto de trabajo ya se ha dicho y de pronto no le prestan tanta atención, entonces ya ellos entran a apoyar a seguridad y salud en el trabajo para que efectivamente se cuente con todos los controles aplicables. Se cuenta con un comité de convivencia laboral. Ese comité lo que hace es recepcionar presuntos acosos laborales. Aquí se presenta entonces una queja escrita con los hechos en donde se dice es que fulano me siento acosada por esta cantidad de hechos, tengo los testigos y ahí ya internamente lo que hace el comité es entrar a conciliar, entrar a unos acuerdos para poder eliminar el posible acoso. Los acosos se pueden dar entre pares, de superior a inferior y de inferior a superior. Y contamos, por supuesto, con el apoyo de la Brigada Integral de Emergencias.
La brigada lo que hace es apoyarnos en conatos de incendio, en primeros auxilios, en evacuación y rescate o en otra que requiera de una atención inmediata. Desde la Secretaría General y de Gobierno, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los invitamos para que interioricemos estos conceptos, seamos más conscientes de los riesgos que están ahí inherentes dentro de nuestras actividades, apliquemos un semáforo antes de realizar la actividad, en donde paro antes de hacer, pienso cómo voy a hacer la actividad, aplico todos los controles, ya sean de ingeniería o elementos de protección u otro control aplicable, y luego sí actúo para poder desarrollar la actividad de la mejor manera, de tal forma que yo mismo aporte en mi bienestar laboral. También de que seamos partícipes en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, ya que estas están pensadas y planificadas estratégicamente con el fin de minimizar posibles accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Quizás en el momento de los reportes muchas no sean inmediatas o se les dé un tratamiento de pronto no pequeño, correctivo en el momento, pero no obstante estas también tienen ya programados, se programan para que en la medida del desarrollo de las actividades se puedan ir controlando y mejorando. Muchísimas gracias a todos y seguiremos viéndonos en seguridad y salud en el trabajo.